Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy con el doctor Luis Sevillano, quien es el director de la Dirección de Etnia, de Población, del Ministerio de Cultura. Vamos en esta oportunidad a dar inicio a un ciclo de conversatorios, de conferencias, de charlas que adelantaremos en los próximos 6 meses, haciendo un encuentro por mes. Este es el año que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Interior, ha decretado como el año de la libertad, y para la población afrodescendiente especialmente. ¿Y por qué el año de la libertad? Porque este año se dio un acontecimiento especial, que fueron los 200 años de haber sido expedida la ley de libertad de vientre. Y este año también, igual, llegamos a otra conmemoración importante, como fue la del 21 de mayo, de la abolición de la esclavización, cuando las personas afrodescendientes, las personas negras en Colombia, adquirimos el estatus de ser libres. Entonces, este es el año de la libertad. Vamos a no dejarlo pasar desapercibido y a generar pues algunas inquietudes para que podamos entender este país diverso y pluricultural y multiétnico, y podamos aprender a vivir entre diferentes, pero a partir del conocimiento de la diferencia de los otros. Yo le cedo la palabra al doctor Sevillano para continuar luego en este conversatorio. Muy buenas tardes, maestro Sergio Mosquera, director del Museo Muntu-Bantú, del Centro de Estudios Muntu-Bantú, profesor universitario, amigo siempre de este tipo de reflexiones profundas, alguien que nos ha venido durante ya mucho tiempo empujándonos, digo yo, a estas reflexiones acerca del aporte de los pueblos negros, afrodescendientes en la construcción de la nación. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por permitirnos al Ministerio de Cultura contar con un aliado tan importante como es el Centro de Estudios Muntu-Bantú. Muchas gracias porque este año, usted ya lo decía, es el año de la libertad. Lo hemos, de acuerdo a la resolución 001, el Ministerio ha determinado que este es el año de la libertad, un año en el cual lo tendremos para generar reflexiones profundas, cambios estructurales, medidas administrativas, generación de contenidos, como es este caso, alrededor del aporte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de la nación. Esta nación tuvo una oportunidad inmensa, y es que la población negra que llegó secuestrada desde el continente africano, que llegó esclavizada y tuvo unos procesos de esclavización muy fuertes en este país, también hizo posible la construcción de nuevas sociedades, nuevas formas de construir naciones, sociedades y territorios sustentables. Este país que, gracias justamente al aporte de las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, hoy también podemos decir que ratifica que la diversidad es nuestra gran riqueza. Por lo tanto, para nosotros hoy es muy importante dar el inicio a este ciclo de conferencias, muy importante, un ciclo de conferencias que serán 6 conferencias, que llegaremos al mes de diciembre, revisando cada uno distintos temas alrededor del aporte de las comunidades negras. Hoy, pues justamente como preámbulo a esa conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora, pues hablaremos justamente de la reivindicación de los derechos y la dignidad de la mujer afrodescendiente. El profesor Mosquera ha venido trabajando alrededor de estos temas de manera muy interesante y nos va a permitir hoy conversar acerca de estos aportes desde ahí, desde la reivindicación de los derechos y la dignidad. Pero también iremos conversando acerca de otra cantidad de cosas que nos permiten el año de la libertad poderlos avanzar. Este año, este 2021, cumplimos, como lo dijo el profesor Sergio, 200 años de la ley de manumisión, de la libertad de vientres, pero también cumplimos 170 años de abolición de esa ley segunda del 51, abolición de la esclavitud, como dice el decreto, o de la esclavización en nuestro país. Pero además también cumplimos 30 años
de la Constitución Política Colombiana, que genera un hito muy importante para las comunidades étnicas en este país, siendo reconocidas en sus particularidades y sobre todo reconociendo a este Estado como pluriétnico y multicultural. Esas tres fechas, esos tres momentos son fundamentales para seguirle diciendo al país que la construcción de este país no la han hecho algunos, la hemos hecho todos, y que desde nuestros distintos roles hemos hecho posible este país diverso en el marco de su inmensa riqueza, pero también un país que puede encontrarse en esa diferencia un gran potencial. No me queda más que decirles que disfruten mucho esta conferencia y las que vienen, las siguientes 5 que vienen, que hacen parte justamente de esta agenda académica en el marco del Año de la Libertad y que podrán seguirla viendo a través de las páginas de Muntúbantú, pero también del Ministerio de Cultura. Profesor Sergio, buena conferencia. Muchísimas gracias, doctor Luis Sevillano, y quedan puestos, como lo acaba de decir, invitados para que nos acompañen durante los próximos 5 meses ya. Bueno, entonces un poco a lo que vinimos, ¿no? En este mes hemos tenido acontecimientos muy importantes. En este mes hemos conmemorado el natalicio de Diego Luis Córdoba, una persona bien importante para toda la afrocolombianidad. En este mes hemos conmemorado el Día de la Mujer Afrolatina y Caribeña. En este mes hemos conmemorado el 20 de julio como Día de la Independencia. Entonces, quisiera uno como moverse siquiera en 2 de esos aspectos, de esos 3 que he mencionado, para resaltar el tema de la libertad, porque ese fue el anhelo más grande que tuvieron millones de esclavizados desde el momento de ser capturados en África, haber perdido su libertad. Pues bien, con respecto al papel de la mujer negra, la mujer afrodescendiente, en toda América Latina y el Caribe, es bien importante reivindicar lo que ellas hicieron. Nosotros, bueno, decimos mujer afrolatina y del Caribe porque sabemos que en el Caribe hay algunos países que no son de habla latina, sino son de habla inglesa, ¿no es cierto? Son sajones. Entonces, por eso se habla de afrolatina y del Caribe, para no dejar por fuera ninguna de las mujeres de este subcontinente, esta parte pues de América. Entonces, quiero significar la importancia, por ejemplo, en Jamaica, de Nani, fue una mujer de Ghana, secuestrada en el siglo XVII, traída a esta parte de América, y donde ella se convirtió en la jefe de los cimarrones en Jamaica, en las montañas azules, desde donde recibía los cimarrones y donde empujaba también la lucha porque más personas esclavizadas adquirieran la libertad. Entonces es bien importante tener en cuenta esta mujer. Igualmente es supremamente importante no olvidarnos de la Argentina, de la capitana, una líder en la época de la independencia en la Argentina. Nosotros creemos que cuando se habla de Argentina, dejamos de lado la existencia de una población afro muy importante en Argentina. Creemos que Argentina se ha blanquizado, y más con las palabras recientes del presidente de ese país cuando dijo que ellos eran blancos, que ellos no habían venido de África sino de Europa, pues está desconociendo gran parte de la historia de su país. Entonces eso es importante, saber que Argentina, una población, tuvo una población interna, una población afro importante que construyó ese país, que contribuyó a construir ese país. Entonces tenemos el caso pues de Rosario, y tenemos el caso que ahí nos dejaron los afrodescendientes en Argentina, el tango, que es una herencia africana. Entonces, como estamos celebrando este 25 de julio, se conmemoró el Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña en la diáspora. Todas estas mujeres hacen parte, y han hecho entonces parte de la diáspora, y entendemos la diáspora como la dispersión
de los africanos a partir del siglo XVI en esta parte del continente, en América. Por eso estamos hablando también de la sexta región de África, o sea, Afroamérica. Entonces, cuando hablamos de la mujer afrolatina, estamos hablando de una área cultural bastante grande y sobre todo se basa, prima, la lengua que se habla en esta región, es decir, que esas mujeres de las cuales estamos hablando y que existen en estos países, hablan una lengua derivada del latín, por eso hablamos de afrolatinas. El latín pues es una lengua, digamos, madre, de la cual se derivan algunos otros idiomas como el portugués, el francés y el español o castellano, ¿no? Entonces el concepto afrocaribeña se refiere a esas mujeres de un área geopolítica llamada el Caribe, pues, y en ese país, en esa área geopolítica existen algunos países que no hablan, como ya señalábamos, lenguas latinas. El caso de Jamaica, pues, que su lengua materna o lengua madrastra es el inglés, ¿no? Y entonces el término afrolatino se utiliza eso para enfatizar en unos rasgos de la población, pero como decimos, de una población que no es blanca. Afrolatino es una población que no es blanca, que no es europea, es una población que no es indígena, una población que es afro, ¿no? Y entonces también tenemos en esta parte del continente también se dieron algunos conceptos, algunas mezclas, como en toda parte, y esta fecha de la mujer afrolatina y afrocaribeña se está conmemorando desde 1992, cuando más de 400 mujeres latinoamericanas se reunieron en la República Dominicana para analizar las secuelas del racismo y el sexismo en la región. Y quiero detenerme un poquito en el sexismo porque del racismo hemos hablado bastante y también, pero también es importante hablar del sexismo o de la sexualización de las mujeres, que es un estigma de la esclavización que no ha desaparecido en las mentes de los hombres negros, entiéndase bien, en la mente de los hombres negros, pero también en la mente de los hombres blancos. Fue un discurso de la sexualización creado por la colonialidad del ser, del saber y del poder. De este tema nos encargamos de hablar con mucha profundidad en este que es el libro del mes, esclavización y sexualización contra la colonialidad de la sexualidad de la gente negra. Entonces, las relaciones sexuales fueron de sexualización, es decir, que únicamente se valoraba y se sigue valorando inclusive a la mujer negra, al hombre negro, por los aspectos sexuales. Entonces, de alguna manera, la institución de la esclavización necesitó construir ese discurso, pero ese discurso todavía se ha mantenido. Las mujeres entonces afrolatinas y afrocaribeñas han sufrido una triple discriminación durante todo este proceso. Han sufrido una discriminación de género por ser mujeres negras, por ser mujeres, han sufrido una discriminación de etnia por ser mujeres negras y han sufrido una tercera discriminación por la pobreza. Entonces, cuando nosotros hablamos, y aquí esto para las feministas, pues, no solo para las feministas en general, ¿por qué se empezó a hablar de un feminismo afro? Porque la experiencia histórica de las mujeres no negras es muy diferente a la experiencia histórica de las mujeres negras. Entonces, cuando como respuesta en 1789, cuando se expide la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las mujeres de Francia, las mujeres de Inglaterra, se reúnen en 1792, 3 años después, y expiden también la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, porque a partir de ese momento ellas entendieron que estaban siendo excluidas legalmente y las mujeres negras, por supuesto, siguieron siendo excluidas. Entonces eso hace pensar realmente que una cosa es el feminismo afro y otra cosa es el feminismo no afro. Yo creo que es bien importante tenerlo presente cuando se va a tocar el tema. Entonces, como estábamos diciendo, las mujeres negras han estado presentes en el desarrollo de la historia de América, de Afroamérica y del Caribe, y ellas no han sido invisibles, sino que las han invisibilizado.
que es diferente. Una cosa es cuando uno es invisible, otra cosa es cuando un discurso se preocupa por invisibilizarlo, y esta invisibilización nace de una concepción en las ciencias sociales, particularmente la historia, de la sociología, la antropología y la economía, en cuyos estudios predominó siempre, fueron androcéntricos, ¿sí? Entonces centrados siempre en el hombre, y eso les negó el acceso al conocimiento, y por eso esa no es la historia, es una visión de la historia que las niega, que las invisibiliza, pero esa no es la historia. Entonces el conocimiento social, tenemos que darnos cuenta que ha sido un arma muy poderosa que han utilizado los hombres para hacer de una diferencia biológica una desigualdad social. Ojo con esto, ojo con esto. La invisibilización de las mujeres ha sido un arma poderosa que los hombres, la sociedad machista, han utilizado para hacer de una diferencia biológica una desigualdad social. Entonces, por eso en esta nueva era, en estos nuevos tiempos, estamos derrumbando algunos constructos que se creían que eran eternos, algunos conductos que eran inamovibles, que se creían que eran naturales. La naturaleza nos hizo simplemente seres humanos. Ya lo otro ha sido una construcción social que es un ejercicio del poder, y como el poder ha estado en esta sociedad en manos de los hombres, entonces hemos invisibilizado, hemos negado a las mujeres. Hay un refrán, un proverbio, perdón, muy importante, un proverbio africano muy importante que dice que el día que los leones cuenten la historia, los cazadores dejarán de ser héroes, porque la historia es un arma política muy importante, y lo que se requiere es que las leonas algún día tengan las armas, algún día puedan escribir la historia. Ellas fueron vencidas precisamente porque los leones tenían las armas, y eran las armas de la escritura. Entonces, tanto dominadores cantarían y glorificarían las hazañas de los hombres. Por esta razón, la historia de los grupos dominados, de los grupos vencidos, de los minorizados, es decir, lo que llaman ahora recientemente una corriente historiográfica, antropológica y sociológica, los subalternos, ¿sí? Y entre los subalternos están las mujeres. Entonces merece ser contada y analizada, no con el ánimo de tomar un revanchismo, sino para iluminar espacios y relaciones que han permanecido ocultos, poco iluminados y, como decíamos, invisibilizados. Entonces, por esto estamos hablando entonces de esta conmemoración, porque es una conmemoración contra la historia única, es una conmemoración contra una historia sexista, racista y machista. Entonces, creemos que hacia el siglo XXI, donde nos encontramos ya, reviste pues una importancia grande lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer para darle el espacio, el lugar, reparar las injusticias, las inequidades y las desigualdades que esta sociedad machista ha perpetrado contra las mujeres, contra los excluidos, y ellas son uno de los grupos excluidos que han sido considerados minorías, pero minorías desde los beneficios del Estado. No estamos hablando de minorías numéricas, sino minorías desde los beneficios del Estado. Y esa exclusión, esos grupos minorizados como las mujeres, entonces han tenido retraso en el pleno ingreso a la modernidad y a la posmodernidad, debido pues a toda esta situación que se ha presentado en esta sociedad que ha sido dominada por los hombres. Entonces, para ir penetrando en ese entramado social y conociendo la forma como dichas exclusiones, dichas desigualdades, dichas inequidades relativas al género y su relación con lo étnico fueron apareciendo, sosteniéndose y manteniéndose a través del tiempo como formas de dominación, entre comillas, naturales. Es que hemos asistido a la naturalización de unas desigualdades sociales. Que esas desigualdades son sociales implica que son históricas. Y al decir que son históricas, que son sociales, implica que tienen un origen en el tiempo. Y como son históricas, esas relaciones de dominación inequitativas también con el tiempo pueden cambiar. Porque justamente la única ley natural que hay en la historia es el cambio.
todas las sociedades están sujetas al cambio y todas esas construcciones sociales, esas desigualdades sociales, el tiempo tarda en desgastarlas, pero lentamente lo va haciendo y tiene que cambiar, y por eso nosotros estamos viendo a estas alturas del siglo XXI los cambios que se han presentado en la sociedad, donde ha habido mayor apertura para las mujeres y especialmente para las mujeres negras, especialmente para las mujeres afrocaribeñas y para las mujeres afrolatinas. ¿Ve? Entonces, lo que ha habido dentro de ese ejercicio del poder que ha significado el conocimiento desde muy temprano, fue también lo que conocemos como un afroepistemicidio femenino. Un afroepistemicidio femenino. ¿Y qué implica el afroepistemicidio femenino? Implica justamente acabar con el conocimiento, con la episteme de la mujer en términos generales y de la mujer negra en particular, negarle la capacidad como luchadora, negarle la capacidad de intelectual, negarle la capacidad de una mujer de ser dotado con inteligencia. Entonces, por eso señalábamos hace un momento que muchas mujeres entonces alcanzaron, muchas mujeres africanas, muchas mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, desde muy temprano con el traslado masivo y forzado al Nuevo Mundo, empezaron a interpelar esa sociedad y tuvieron que, digamos, tomar las armas para confrontar la situación de inequidad a que fueron sometidas. Y decíamos, por ejemplo, el nombre de Nani, ¿sí? Nani de los Cimarrones, una mujer que era de Ghana, aproximadamente nació en 1680, falleció hacia 1750, y Nani, su verdadero nombre pues es desconocido, siempre se le llamó Nani, era del grupo étnico Ashanti, y se convirtió en una líder cimarrona, como señalamos en Jamaica, en las montañas azules, y ella es una heroína nacional en Jamaica, y es símbolo de unidad y fuerza, Nani de los Cimarrones. Así también entonces mencionábamos hace rato el caso de María Remedios del Valle, conocida en Argentina como la Capitana, es la madre de la patria argentina. María Remedios del Valle, conocida como la Capitana, fue capitana del Ejército Libertador en Argentina y es llamada la madre de la patria argentina. Esta mujer nació hacia 1766 en Buenos Aires y murió en la misma ciudad hacia 1847. El general Belgrano fue quien la nombró capitana y los soldados del ejército la llamaron la madre de la patria por su valentía, por su arrojo para luchar por la independencia de Argentina. Entonces vemos nosotros que por más que se intente invisibilizar, hemos tenido unas mujeres muy importantes en la construcción de estas naciones, en la construcción de patria afrolatina. Bueno, una mujer que no es afrolatina, pero que es muy importante para iniciar todo el feminismo negro en el continente y más allá del continente. Es una mujer nacida en los Estados Unidos aproximadamente en 1797 y fallecida hacia 1886. Esa mujer se llamó Isabella Bonfrey o también Sojourner Truth. Esta mujer presentó un maravilloso discurso hacia el año 1848 más o menos. Ese discurso se titulaba ¿Acaso no soy una mujer? Se preguntaba ella, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? Porque entró a una reunión de hombres y entonces le negaban la palabra hasta que ella empezó a hablar, se tomó la palabra en esa reunión y se considera que ahí es donde arranca el feminismo afro. Más o menos para parte del discurso, ella dice que, y empieza hablando de eso de tener la cabeza agachada, ¿no? ¿Cómo las mujeres, cómo lo llaman? ¿Intelecto? Contestó una de las mujeres del público. Eso es, chica, eso es. ¿Qué tiene que ver el intelecto con los derechos de las mujeres o con los derechos de las personas de color? Si en mi caso si en mi copa cabe medio litro y en la tuya cabe solo un cuarto, ¿no me dejarás a mí tener mi copa medio llena?
no tengáis miedo de que tomemos los derechos de los que nos tocan. Entonces ella empezó pues a hablar todo un discurso importante sobre eso. Ahí tenemos ya el caso pues del feminismo afro con esta señora. Pero bueno, también como estamos en, bueno, así sucesivamente, digamos, muchas mujeres afro, latinas y afrocaribeñas se han empoderado, y esto es lo que decimos, que los tiempos están cambiando, que las inequidades que socialmente fueron construidas, socialmente también tienen que ser deconstruidas. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Betsy Campbell Barr, que es vicepresidenta de Costa Rica. Esto es una toma de poder, un empoderamiento de las mujeres en el espacio que históricamente les había estado negado. Entonces, el hecho de que tengamos una mujer afrolatina como vicepresidenta de Costa Rica es un buen síntoma de que los tiempos están cambiando, de que nuestras mujeres van a llegar a posesionarse en igualdad de condiciones de los hombres en este siglo XXI. Son más de 400 años que nuestras mujeres llevan excluidas. También tenemos una persona, bueno, tenemos a Kamala Harris, que ya todo el mundo lo sabe, en los Estados Unidos. En Colombia tenemos una niña que acaba también de lanzarse como precandidata a la presidencia de la República, Francia Márquez. Muy importante pues ese hecho, que vayan copando esos espacios. Bueno, pero también señalábamos hace un momento que era muy por cuestiones de tiempo, ¿no? Que teníamos un hecho muy importante, que era el 20 de julio, que es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no es cierto? Nos hablamos de la independencia, y yo estaba señalando hace un momento que de las independencias, es que en este país del Sagrado Corazón de Jesús, que se llamaba la Nueva Granada y hoy se llama Colombia, no hubo una independencia. Aquí se dieron varias independencias. Se dieron varias independencias porque las diferentes regiones, diferentes estados, también lanzaron su independencia. O sea, no hubo una. Quito lanzó su independencia, proclamó su independencia. Novita proclamó su independencia. Cartagena proclamó su independencia. El Valle del Cauca proclamó su independencia. Santander proclamó su independencia. Bolívar proclamó su independencia. Es decir, los estados que empezaron tempranamente a conformar la Nueva Granada lanzaron igualmente su independencia. Entonces, ¿por qué se toma únicamente la de Cundinamarca, que fue el 20 de julio de 1810, como si fuera la nacional? Es la herencia centralista del país. La herencia centralista del país, que quiso instituirse con Bogotá como el centro del poder político-administrativo, que lo sigue siendo hasta hoy. Y dijeron los que mandaban este país, los mandamases, como decía la finada Sergia, mi abuela, dieron los mandamases, que esa era la fecha que se tenía que tomar como referencia. Y vieron ustedes un caso de todos estos estados, el caso de Cartagena. Cartagena ha seguido incólume, ha seguido firme, celebrando el 11 de noviembre como la fecha de la independencia de Cartagena. No han comido el cuento de Santa Fe de la independencia de Santa Fe de Bogotá, porque además la independencia de Cartagena tiene para la población afrodescendiente más importancia que la independencia de Cundinamarca, la del 20 de julio de 1810. ¿Y por qué tiene más importancia para nosotros? Porque Cartagena, en su proyecto de constitución, abolió la esclavización, aunque haya sido efímero, pero lo cierto es que la abolió, lo que no hizo Antioquia, lo que no hizo Cundinamarca, lo que no hizo Citará, lo que no hizo Novita, lo que no hizo ningún otro estado. Cartagena, en su proyecto de independencia, en su proyecto de constitución, habló de la abolición de la esclavización. Y eso es bien importante para nosotros los afrodescendientes, porque es la única independencia en la cual aparecemos nosotros, en la cual se ocupa y se preocupa de nosotros. La del 20 de julio, Santa Fe de Bogotá, no se preocupó por nosotros. No se preocupó por nosotros. Y en esto quiero leerles un poema bien hermoso que me gusta leerlo siempre para esta fecha y en otras fechas especiales. Cuando Bolívar entra con su ejército a Santa Fe de Bogotá, entra con su ejército y es motejado
es vituperiado por los santafereños y circula un panfleto en forma de versos escrito, construido por el clérigo José Antonio Torres y Peña. En alguno de los apartes, alguno de los versos de ese poema, dice el clérigo José Antonio Torres y Peña: el sangriento Bolívar al pillaje de los negros bandidos que acaudilla, añade en todas partes el ultraje de exigir el respeto a su gavilla. Aunque sean oficiales en el traje, no son más que asesinos en pandilla, que de arrieros, esclavos y hombres vagos, Bolívar adiestró con sus estragos. Este día los negros arredrados, como lobos hambrientos que a la presa, que defienden mastines denodados, desde lejos preparan su sorpresa. Sin riesgo suyo quiere ser entregada la ciudad a que ella se ejercite su mano atroz, su cruel libertinaje en matanza, en estupros, en pillaje. Es decir, el clérigo José Antonio Torres y Peña, al igual que otras personalidades santafereñas, cuando Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá con su ejército, donde la mayoría de los miembros del ejército, la mayoría de los soldados son afrodescendientes, para estos capitalinos Bolívar no comandaba un ejército, sino que comandaba una banda de, comandaba unos bandidos que se dedicaban al pillaje, al ultraje, que no, más que soldados, eran unos gavilleros, y que Bolívar pedía respeto pues para esos gavilleros. Entonces lo que estamos ya diciendo aquí en este poema de la época es algo bien importante, que en el ejército libertador había un gran número de afrodescendientes, lo que la historia centralista, la historia santafereña, la historia oficial ha negado y ha invisibilizado, al igual pues que lo que hablábamos hace un poco con las mujeres. Entonces la pregunta, ¿qué hacía esta gente negra en el ejército de Bolívar? ¿Por qué estaban peleando cuando esa no era su guerra? Esto tenemos que hacer énfasis. La guerra del 20 de julio no era la guerra de las personas negras, no era la guerra de las personas esclavizadas. No tenían ningún interés en esa guerra, sus intereses no estaban en juego en esa guerra. Pero sucedió las lógicas y las estrategias políticas. Morillo, desde Venezuela, Morillo estaba incitando a que la gente negra entrara a ser parte de los ejércitos peninsulares y que le ofrecían la libertad. ¿Esto a qué conllevó? Conllevó a que rápidamente la gente negra esclavizada se enroló en el ejército de los peninsulares, y la guerra la estaba ganando España, y la estaba ganando porque había logrado que mucha gente negra entrara pues al ejército, y esto estaba desequilibrando las fuerzas. Cuando Bolívar y otros se percatan de la estrategia que están utilizando los peninsulares, deciden utilizar la misma estrategia, ofrecerle la libertad a la gente negra para que combatan dentro del ejército granadino. Y se lo ofrecían con mayores engaños que lo que hacían los españoles. Y esto rápidamente atrajo a la población esclavizada. Y más adelante Bolívar y Santander expiden decretos ofreciendo la libertad a la gente negra que vaya a pelear en esa guerra que no era de ellos. ¿Qué es lo que está ahí de frente entonces en ese ejército que llamaban de gavillas, de gavilleros? Está en juego el problema de la libertad en la época de las independencias. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente negra venía desde mucho tiempo atrás, desde el preciso momento que le pusieron cadenas y lo secuestraron en África, empezaron a luchar por la libertad. Y eso es lo que mencionábamos hace rato con Nani de los Cimarrones en Jamaica. Entonces era el tema de la libertad. Y en ese tema de la libertad, entonces la gente se arriesgaba a perder la vida por obtener la libertad. Y Bolívar le decía a Santander que se reclute gente negra
ofreciéndole la libertad y que se escoja a aquellos que no tienen nada que perder y que no les da miedo perder su vida. Aquellos que sean capaces de matar blancos. Palabras más, palabras menos. De aquellos que sean capaces de matar blancos y que no teman por su vida porque no están perdiendo nada. Entonces, mire, fuimos a una guerra, la que no eran nuestros intereses, nos pintaron la libertad como parte del interés, y lo que sucede después de 1819 hasta hoy es que los grupos de interés que participaron en esas independencias empezaron hasta hoy a lucharse el control del Estado. Y entonces, los comerciantes, los esclavistas y la Iglesia católica fueron los tres sectores más importantes que pelearon por el control del Estado. El único sector que peleó en una guerra y después no tuvo representación en el Estado fue la gente negra. Y hasta hoy los grupos de interés siguen disputando el control del Estado. Y la gente negra, que sacrificó también su vida, quedó por fuera del Estado. Alguna oficialidad afro que participó en la guerra de independencia, después también fueron ejecutados. Valga el caso de Piar, valga el caso de Coronel Infante, valga el caso de Padilla, por cuando esta gente empezó a cuestionar la guerra de la independencia, la guerra de las independencias, cuando quisieron convertir la guerra de independencia en guerra de razas, entonces Bolívar los mandó a fusilar las armas del Estado para eliminar a estos afrodescendientes que empezaron. Entonces, el tema de la libertad sigue siendo un tema muy importante, tanto ayer como hoy. Hoy, más que nunca, sentimos restringido nuestro derecho a la libertad. Sentimos restringido el derecho a la libre locomoción, no podemos caminar libremente por este país. Sentimos restringido la libertad del trabajo, no tenemos derecho al trabajo. No estamos todavía enfrascados en unos problemas bicentenarios que no se han resuelto. Pues aquí, porque este año es el año de la libertad, porque este año tenemos que reflexionar en torno a la libertad de las personas negras. Porque todavía estamos luchando en la construcción del Estado Nacional. Un Estado, entonces, donde tenemos que luchar especialmente, lo digo así, especialmente por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la dignidad de la mujer afrodescendiente, que ha sido ultrajada durante 400 años. Entonces vamos a reflexionar a partir de nuestro primer encuentro, cada mes. Entonces, durante el 2021 estaremos en un conversatorio similar hablando del tema de la libertad, gracias especialmente a Luis Sevillano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura, gracias a las personas que colaboran en este espacio de Montú Bantú, que sacrifican su tiempo, como María Fernanda Parra, que nos hace la representación legal y la gerencia. Gracias a ustedes por disponer de su tiempo para que sigamos repensando este país. Y finalmente, entonces, no dejo de recomendarles el libro del mes, Esclavización y Sexualización, Colonialidad en la Sexualidad de la Gente Negra. Muchísimas gracias.